¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y el día de hoy vamos a desarrollar este video. Vamos a hablar sobre el terror gótico. El terror gótico desde el arte, es decir, desde la literatura, desde el cine y eh, vamos a darle ese agregado que es lo psicológico, ya que mi canal ha profundizado mucho en lo que es psicología, soy psicólogo, y desde esa mirada voy analizando el arte, el cine, la psicología, la religión, la mitología, etcétera. Entonces, hoy desde la psicología voy a analizar este terror gótico que se ha manifestado en la literatura, después en el cine, en el arte en general, pinturas, etcétera. Y me gusta mucho, disfruto mucho del terror gótico. eh, Evidentemente, muchas de las veces me ha dado miedo, desde la infancia, con mucho miedo, en la adolescencia también, y ahora en la adultez me sigue dando miedo, pero ya lo veo desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues evidentemente el terror, el género terror en literatura y en cine, en arte, provoca el sentimiento del miedo. Y realmente el miedo es una emoción básica, natural en animales, me atrevería a decir también en plantas, aunque algunos todavía no creen en eso, pero el miedo es una manifestación de los seres vivos, plantas en animales y en los seres humanos, que provoca lucha y huida, ¿sí? Que provoca acciones, ¿sí? El miedo es un sentimiento, una emoción que provoca esta característica de lucha y de huida. Algunos hacen distinciones entre qué es un sentimiento y qué es una emoción. Dicen que sentimiento es algo mucho más pasajero y emoción es algo más profundo, pero bueno, son cuestiones más academicistas. Yo voy a utilizarlos como un poco como sinónimos, sentimientos y emociones centradas en el miedo, en el temor. Y es muy útil, el miedo puede ser muy útil para luchar o para huir en diferentes fenómenos. Y creo que el arte, la literatura, el cine ha utilizado estas expresiones, estas manifestaciones para hacernos sentir ese miedo. Y para algunos es un miedo placentero, ¿sí? Ver películas o leer literatura de terror gótico puede llevarnos a aspectos placenteros del terror, del miedo, algo estético, algo placentero. Y en psicología y especialmente en los extremos del miedo puede llegar a ser muy dificultoso llevar el miedo en las personas. Y ahí vamos a necesitar psicoterapia, podemos necesitar medicamentos o fármacos para manejar el miedo extremo que hay en muchas personas, a través de ansiedad, de ataques de pánico, etcétera. Entonces, el miedo es una emoción característica de los seres vivos. Y el arte eh, gótico, que surgió por allá por el siglo XVIII, dicen muchos, en el siglo XVIII, con Horace Walpole y su obra literaria El Castillo de Otranto, publicada entre 1764 y 1765. Estoy hablando del siglo XVIII en Inglaterra. Para muchos, Horace Walpole es el padre fundador de este género artístico literario. Pero para no irnos mucho en la historia y después vamos a regresar a la historia, vamos a hablar de algunas series y películas que hay en la plataforma Netflix, que es con la que más me familiarizo yo en los últimos años. Evidentemente que hay otras plataformas, no me está pagando Netflix para promocionarla, sino que yo utilizo esta plataforma. Y en esta plataforma recién, por ejemplo, terminé de ver una serie juvenil muy fresca, más infanto-juvenil, que se llama Merlina.
Westerdice en otros países, pero Merlina Adams o Merlina en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Merlina es una serie de Netflix con muy fuerte componente gótico y te recomiendo que la veas. Creo que es lo más actual en lo que es el cine gótico universal, porque de ahí podemos ir identificando por cada país en Hispanoamérica y en el mundo en general, en los Estados Unidos. Pero creo que Merlina es una de las series más actuales de lo que se manifiesta es el cine gótico con una trama en ese sentido muy, muy interesante que te puede ayudar. Pero también está Drácula, que es una serie de Netflix también de los últimos años, también basada en la obra literaria Drácula, que lo publicó Bram Stoker en el siglo, me parece que es en el siglo XIX, Bram Stoker, que escribió la obra literaria Drácula y que de ahí se han ido innovando eh, tanto las obras literarias como las obras de cine y de arte en torno a Drácula, que es un arquetipo muy interesante de arte gótico, de terror gótico. Bueno, eso en cuanto al cine, ¿no? Drácula, Merlin Adams, y me parece muy interesante ya para el público adulto y ya un poco más profunda, con fuertes mensajes que es la serie de Guillermo del Toro con otros cineastas, El Gabinete de Curiosidades que está en Netflix. Me pareció espectacular. Mucho mejor, evidentemente, para mi gusto, que Merlina y que Drácula es El Gabinete de Curiosidades, más dirigido al público adulto, me parece que son 8 capítulos, 8 episodios, y el que más me llamó la atención fue el modelo de Pigman, ¿sí? De un artista siniestro, de un artista terrorífico, pintor, y que se basa en la obra de H.P. Lovecraft, también uno de los grandes escritores y que han aportado de alguna forma al terror gótico y especialmente al terror cósmico, ¿sí? Más que al gótico que tiene un componente gótico, ha aportado y fue el padre del terror cósmico. Pero en todo caso, el modelo de Pigman tiene ese sentido gótico mezclado con terror cósmico, eh, que está dentro de los capítulos del Gabinete de Curiosidades, dirigida por Guillermo del Toro, este cineasta mexicano que ahora vive en España. Creo que es importantísimo el Gabinete de Curiosidades, una de las series que más me ha gustado en los últimos años. Y también está Paranormal, que es una serie egipcia, no me acuerdo el nombre del director, pero está basada en un libro, en una obra literaria de un médico egipcio. Paranormal, la serie egipcia, Paranormal. Creo que a través de estos episodios continuos de Paranormal, también muy interesante de un cine que no es el de España o el de Europa o el de Estados Unidos, sino es un cine egipcio basado en la literatura egipcia, con algunos mitos y leyendas de ahí, Paranormal. Acordémonos que Carl Gustav Jung, un médico, psiquiatra y psicoterapeuta de inicios del siglo XX, del cual hablo mucho en mi canal de YouTube, Carl Gustav Jung, él habló de la sombra y creo que el arte gótico se relaciona mucho con la sombra de la cual nos habla Carl Gustav Jung y otros autores. Incluso algunos hablan de los libros de las sombras, ¿sí? Nuestros miedos más profundos, nuestros sueños, pero especialmente nuestras pesadillas, se manifiestan, ¿sí? A través de estos relatos literarios, artísticos, de cine. Y el terror gótico nos conecta con ese mundo de las pesadillas, de los sueños que nos dan miedo, que lo llamamos pesadillas, ese mundo onírico de las pesadillas, de nuestros miedos más profundos y cómo en la cultura, en las diferentes culturas se han manifestado esos miedos con villanos, con demonios, con opositores, con espíritus, almas del más allá, casas encantadas, casas embrujadas, las brujas.
Drácula, todo ese sentido gótico que nos lleva o nos remite a esos castillos medievales, al mundo medieval, al mundo europeo medieval, pero que ahora lo gótico no solo tiene que ver con el mundo europeo, sino con un cierto componente también hispanoamericano o egipcio, asiático, africano, que nos puede resultar muy interesante. Alguna vez iré profundizando porque es uno de mis géneros favoritos, asimismo como la ciencia ficción. La ciencia ficción, eh, el arte y el terror gótico y también el género fantástico son de un análisis muy importante y a mí me gustan personalmente y seguiré profundizando en estos temas para que ustedes vayan entendiendo la relación entre cine, arte, literatura y la psicología, que creo que a Carl Gustav Jung le hubiese interesado a profundizar mucho más si hubiera en su época visto tanta producción de cine como es ahora. Entonces tenemos estas películas, ¿no? El Gabinete de Curiosidades Paranormal, ya mencioné Drácula en Netflix, Merlina Adams. Hay una película basada en la obra del escritor Stephen King, que recién lo colocaron en Netflix, se llama 1408 o la 1408, que nos habla de un hotel, ¿sí? De un hotel y de un personaje, de un escritor que investiga fenómenos paranormales. Entonces creo que esta esta es una película que está en Netflix, 1408 también tiene ese sentido siniestro, gótico, urbano, ¿sí? Los crímenes de la academia, que también está en Netflix, es otra de las esta es una, no, esta es una serie, Los crímenes de la academia, que me vi recientemente, buscando en Netflix como terror gótico. Los crímenes de la academia nos narra la historia de un asesinato o de unos asesinatos en una academia militar, ¿sí? Que nos lleva al siglo XIX, inicios del siglo XX, que puede ser interesante. De ahí tenemos la película Freud, Freud, que me gustó mucho porque es de un psicólogo, pero tiene la mezcla de ser no ser al 100% la vida de Freud, sino con muchos elementos fantasiosos, fantásticos, pero especialmente tiene un sentido de misterio y de terror gótico, porque nos habla de parapsicología, de mediums y de psicoanálisis, ¿sí? Freud, la serie en Netflix, creo que es muy, muy importante. Les recomiendo esta primera temporada de Freud. Parece que van a sacar otras temporadas, pero la primera temporada me pareció espectacular. Eso en cuanto al cine. Y también hemos hablado ya un poco de literatura. Les hablé de Horace Walpole, que fue el pionero, el fundador de la literatura de terror gótico, a través de su obra El Castillo de Otranto, una historia gótica, y que también fue el que le dio el nombre a este género literario. Todavía en esa época no había el cine, pues, por lo tanto hablamos de literatura, pero también está el maestro Edgar Allan Poe con una de sus obras maestras del Corazón delator, que tiene ese sentido también gótico y que muchas de sus obras han sido llevadas al cine, incluso en dos películas o en dos series de Netflix, como es Merlina Adams y Los Crímenes de la Academia, aparece la figura de Edgar Allan Poe, especialmente en Los Crímenes de la Academia se ve al joven Edgar Allan Poe, ¿sí? Creo que es importante este escritor. Entonces se hace como una mención, un honor, un recordatorio de Edgar Allan Poe en Los Crímenes de la Academia y un poco en Merlina Adams. Pero Edgar Allan Poe fue un escritor del siglo XIX, muy importante de los Estados Unidos, eh, aportó muchísimo al género del terror gótico en lo que es literatura y después ha impactado en el cine del siglo XX, evidentemente. Ahora, también hay otros autores como el mismo Lovecraft, H.P. Lovecraft, que ya les mencioné, Mary Shelley o Mary Lovecraft, Lovecraft, algo así es medio difícil pronunciar para mí ese apellido, pero más conocida como Mary Shelley. Incluso me dicen que hay una película sobre su vida en Netflix
de Mary Shelley, escritora o, sí, escritora de lo que fue Frankenstein, la obra literaria Frankenstein de Mary Shelley, y está su vida em, de esta mujer, una de las pioneras del feminismo, de la primera ola del feminismo internacional, y también escribió Frankenstein. También es una de las autoras importantes en el género del terror gótico en la literatura. Oscar Wilde, Stephen King, Bram Stoker, Carlos Ruiz Zafón es más actual, un escritor de literatura actual, Carlos Ruiz Zafón, del género de terror gótico, de misterios, las novelas de este escritor español también que he visto videos sobre él, no he leído su obra, pero he visto sus videos, su vida en YouTube, y algún momento adquiriré sus libros, ojalá. Ya, en lo que es también el arte, por ejemplo, lo que Lovecraft escribió, el modelo de Pigman, creo que también ha hecho grandes aportes en el terror gótico y hay muchos pintores góticos. No tengo mucho conocimiento de lo que es pintura a profundidad, pero creo que a través del modelo de Pigman, de la obra de Lovecraft y después de Guillermo del Toro, creo que hablar de este arte, de esta pintura siniestra, macabra, creo que nos puede ayudar muchísimo también a entender la historia de la pintura, del arte, de las artes visuales, ¿sí? Eso principalmente en lo que es el terror gótico. Hemos hecho una breve caracterización que nos lleva a esa época medieval, a fantasmas, a almas en pena, Dráculas, vampiros, brujas, luchas entre el bien y el mal. Nos habla también algunas películas de la Inquisición, de los inquisidores, em, de demonios, también de estas catedrales de misterio góticas, de los castillos medievales, de las catedrales medievales. Incluso hay una obra de Fulcanelli, que es un personaje muy misterioso, Fulcanelli, que nos habla de los misterios en una obra, en un libro, Los misterios de las catedrales. Los misterios de las catedrales de Fulcanelli es una obra que nos puede también ayudar a profundizar en ese misterio gótico. También otros autores, no, Asenat Masson, Asenat Masson y Michael Carlson son autores contemporáneos de lo que es el ocultismo, el terror gótico, Asenat Masson y Michael Carlson, que nos puede también servir para ir profundizando en este género espectacular. He visto que hay otra obra, pero no la he leído, El monje de Matthew Lewis, El monje de Matthew Lewis, también que me han recomendado. Bueno, algún momento yo iré profundizando más en lo que es la literatura propiamente. Hasta ahora no he profundizado en estos libros. Evidentemente que sí, en lo que es películas, en lo que es cuentos infantiles sobre Drácula, sobre las brujas. ¿Sí? Y en las series y películas de Netflix que tienen este sentido gótico. Entonces, evidentemente que me falta profundizar en lo que es la literatura gótica. Algo tengo conocimiento de Edgar Allan Poe y su obra, y me estoy olvidando de la música a través del metal gótico, uno de los grupos más importantes de metal gótico sinfónico que conozco es un grupo mexicano que se llama Nostra Morte. Nostra Morte, pero también la música de Rata Blanca, de Mago de Oz, que nos llevan a esa época medieval de rock, metal y metal gótico. Creo que eso también es importante. El ilustrador Charles Adams tenía también un fuerte componente gótico en el arte. La arquitectura gótica, los castillos medievales que ya hablé. Acá en el Ecuador, por ejemplo, tenemos a grupos de metal gótico como Vasca, como Bajos Sueños. Bueno, Bajos Sueños no tanto, pero más Vasca. Tenemos al pintor
em, Beksinski, Beksinski, sí, disculpen si no lo pronuncio bien, es polaco, nació en 1929 y falleció en el año 2005 de Varsovia. Beksinski, que un pintor del arte maldito y perturbador ligado al terror gótico. Eso para culminar. Espero seguir profundizando en este género espectacular de la literatura, del cine y del arte en general. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, seguirme en mis redes sociales, en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook y pues estoy a las órdenes. Me pueden escribir a mi número de WhatsApp. Tengo también un grupo de WhatsApp sobre este género, el terror gótico, que me pueden escribir a mi WhatsApp y les incluyo en ese grupo, en esa comunidad. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.